Hey, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar todos los secretos y todo el detrás de cámaras de cómo grabé mi primer videoclip, que lo realicé yo sola y en la época del confinamiento, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba, os aconsejo que vayáis a verlo antes para que entendáis un poco estos vídeos. Bueno, van a ser una serie de vídeos en los que voy a explicar paso por paso cuál es el procedimiento que realicé. Voy a empezar por la parte de preproducción, producción y postproducción. Seguramente este sea el vídeo más largo de mi canal hasta ahora, así que os aconsejo que, bueno, os pongáis cómodos, cojáis palomitas, un café, lo que queráis, y vamos a empezar con el vídeo. Bueno, lo primero es explicaros por qué quise realizar un videoclip, yo sola y sin salir de casa. Bueno, pues hace unos meses tuve que presentar mi proyecto final de ciclo para el grado superior que estaba cursando. Entonces, no sé, pensé en la idea de crear un videoclip desde cero. Estuve investigando y encontré hasta 8 tipos diferentes de videoclip. Así que quise realizar un tipo de videoclip llamado dramático conceptual. Este tipo de videoclip sobre todo lo había visto en grupos musicales de pop indie, todos en inglés, como Codaline, Banners, etc. Y me llama mucho la atención porque aparte de que no aparece el cantante por ningún sitio, utilizaba tanto el color, la iluminación, la composición, el etalonnaje, todo de manera muy cuidada y muy bien estéticamente. O sea, era como una producción audiovisual que estaba perfectamente diseñada tanto narrativa como técnicamente en tan solo un videoclip de 3-4 minutos. Así que quise realizar este tipo de videoclip acorde con mi presupuesto y con otros inconvenientes que ya os iré contando. Bueno, si quería realizar un videoclip, tendría que buscar una canción, analizarla y contar una historia acorde con ello. A ver, normalmente el cantante ya tiene su propia canción y va a ti para grabar un videoclip. Pero en este caso, como era un proyecto final de ciclo y era una simulación de videoclip, pues quise realizar yo todo el proceso. La canción que elegí se llama Hold On, del cantante Short Overstreet. Lo primero que hice fue intentar hacer una traducción al español lo más exacta posible para más o menos saber qué decía. Y yo creo que también es muy importante saber qué es lo que el propio autor quiere decir en su canción. Así que también me puse a ello. A simple vista, leyendo la letra de la canción, podríamos decir que le está hablando a otra persona, ¿no? Le está dando como un mensaje de ánimo en esas circunstancias o en ese momento difícil que está viviendo en su vida. Pero yo quise darle una interpretación personal, mi propia interpretación. No quise quedarme en la superficie de la canción o que no mostrara el mensaje de manera tan directa, ¿no? Quería como hacer pensar un poco al espectador y al ser un videoclip dramático conceptual podría añadir las diferentes metáforas y simbolismos que tiene este videoclip. Y pensé, ¿y si la letra de la canción estuviera dirigida a uno mismo? Es decir, fueran palabras que esa persona se tendría que decir a sí misma o que necesitara escuchar para afrontar las diferentes circunstancias difíciles o momentos difíciles que estuviera pasando. Y pensé que podía hablar de la salud mental, concretamente de algún desorden o enfermedad mental como puede ser la depresión o la ansiedad. En esa canción, la protagonista se estaba hablando a sí misma, es decir, son esas palabras que ella necesita escuchar de sí misma para acabar con ese enemigo y además le dan el ánimo para seguir adelante mostrando resiliencia, que es una cualidad también que quiero mostrar en este videoclip. Y esto mismo es lo que quiero conseguir como final para mi videoclip. Ella se enfrenta y consigue derrotar esa enfermedad mental, logrando seguir adelante en su vida. Bueno, una vez que ya tenía más o menos la idea medio pensada, el siguiente paso fue investigar acerca de la depresión. Es verdad que yo ya estaba muy familiarizada con este tema, pero quise concretar más todo, quise ponerlo todo por escrito. Y encontré diferentes artículos que os los voy a mencionar. Lo primero que hice fue buscar la definición que me daba el Instituto Nacional de la Salud Mental acerca de la depresión. Y os cito, describe la depresión como una enfermedad silenciosa, ignorada e invisible, además de incomprendida por la persona que la padece y las personas de su alrededor. También encontré un artículo de Meritxell Duran, que ha escrito un libro llamado Depresión o Victoria, crónica de una batalla, que para mí define la depresión de manera muy clara. Os lo voy a citar directamente. Dice, es una lucha diaria contra un enemigo muy duro que eres tú mismo. Además, añade, es como si tuvieras una persona viviendo dentro de ti que te rechaza constantemente, te pone en conflicto, te maltrata. Hagas lo que hagas, tienes una vocecita diciéndote que no está bien, que no es suficiente, es un machaque bestial. Todo esto que leí me ayudó mucho más a realizar una historia contando cómo vivía una persona con depresión y qué es lo que sentía. Y que pienso que todavía en esta sociedad
es un tema muy desconocido, el tema de la salud mental. Así que bueno, yo ya tenía toda la estructura con su final, pero me quedaba darle forma a los diferentes personajes que iban a salir. En un principio había más personajes para desarrollar esta historia, pero debido al COVID-19, pues tuve que adaptar a mis personajes. En este caso iba a haber solo dos. Por un lado, la protagonista, que sería yo, y por otro lado, la antagonista, que también sería yo. Es decir, haría doble personaje y también grabaría todo este videoclip. Bueno, hice un análisis muy detallado de cada personaje. Por un lado está la protagonista, que es una chica adolescente que sufre una enfermedad mental, como es la depresión, y a lo largo de la historia, poco a poco ese personaje va evolucionando y va siendo consciente de lo que le pasa, y ella misma pone solución y va ganando esa batalla. Y por otro lado tenemos la máscara de espejos rotos, que debería cogerla. Esta máscara la hice yo para el videoclip y está formada por espejos rotos que he ido pegando a una máscara que tengo aquí para que me fuera más fácil ponerme la máscara para poder actuar. La verdad es que fue un poco complicada de hacer y necesité un montón de espejos rotos, pero yo creo que el resultado quedó bastante guay para el videoclip. Bueno, este personaje antagonista va a estar en momentos estratégicos de la historia, pero siempre va a estar presente a lo largo de toda la historia, ya sea físicamente, con la máscara directamente puesta, o con diferentes reflejos o incluso en dibujos a lo largo del videoclip. Bueno, y ahora os explico el por qué he creado este personaje. Muchas veces cuando le intentamos explicar a una persona cómo se siente alguien que tiene depresión o que tiene una enfermedad mental, es como muy difícil de explicar. Así que quise crear un personaje para personificar o dar vida a esa enfermedad mental, más concretamente a su mente, y mostrar al espectador cómo algo tan invisible, entre comillas, o que pase tan desapercibido para una persona que no lo sufre, puede hasta anular a la persona que lo está sufriendo. Y aquí viene la explicación de la máscara con espejos rotos. Cuando una persona tiene depresión, normalmente tiene una imagen muy distorsionada de ella misma, y no puede verse como ella realmente es. En su mente solo hay pensamientos negativos, culpabilidad, y es una batalla interna que tiene con ella misma. Por eso en el videoclip hay diferentes planos en los que ella misma sale reflejada en ese espejo roto y se muestra cómo se siente en ese momento debido a esa enfermedad mental. Vale, pues ya tengo la canción, tengo la idea, tengo a los personajes y lo siguiente es elegir localizaciones. Respecto a las localizaciones tenía muy pocas posibilidades porque todo lo tenía que grabar dentro de mi casa, así que quise adaptarme a las circunstancias. Decidí grabar casi todas las escenas en interiores, menos 2 escenas que grabé en exterior, entre comillas, ya que tenía la posibilidad de poder subir a mi tejado y también quería grabar en la puerta de mi casa, así que me esperé a las horas en las que el gobierno nos dejara salir de casa a pasear y otras cosas, pues para grabar fuera en la calle. Bueno, una vez que ya tenía todas las localizaciones elegidas, pues empecé a realizar los diferentes documentos que se realizan en la preproducción. Y empecé con el guión literario. En el guión literario empecé a describir detalladamente, escena a escena, todo lo que pasaba en la historia. Desde el inicio, empezando por el conflicto, después el clímax de la historia y por último el final feliz que iba a tener esta historia. Y en total realicé 9 diferentes escenas para esta historia. Así que lo siguiente que hice fue realizar el guión técnico. En este documento detallé toda la parte técnica del videoclip, es decir, diferentes movimientos de cámara, diferentes tipos de plano que iba a realizar, angulaciones, distancia focal, etc. Este documento para mí es el más importante porque estás contando por medio de planos toda una historia que llevas pensando hace meses. Y el tener muy bien pensada la parte técnica nos ayuda a la parte narrativa de la historia. Vale, ya tengo hecho el guión literario y lo siguiente que hago son los desgloses. Estos desgloses me ayudaron mucho a la hora de ir a grabar porque yo ya tenía apuntado todo lo que necesitaba para esa escena. Realicé diferentes desgloses de personajes, de atrezo, de vestuario, de localizaciones, realicé plantas de cámara, realicé también un plan de rodaje para planificarme los días en los que iba a grabar, para saber cuánto tiempo tardaría en grabar este videoclip. Y por último realicé un storyboard, que si os digo la verdad, antes de este videoclip no realizaba nunca storyboards ya que yo dibujaba muy mal, pero este documento me sirvió mucho porque de manera visual yo podía ver el plano que tenía pensado en mi cabeza. Así que creo que es muy útil aunque no sepamos dibujar. Y por último, ya sí, preparé la iluminación y el color. Lo que hice fue preparar diferentes plantas de iluminación de las diferentes localizaciones donde iba a grabar
y ajustándome al presupuesto y a las luces que tenía en mi casa, pues realicé esta iluminación. Como casi toda la historia del videoclip se producía en interiores, pues tenía que buscar iluminación artificial. Y en ese momento tampoco tenía una super iluminación para grabar. Tenía un softbox con un portalámparas con bombillas, que es lo que uso para editar los vídeos. También tenía 2 focos pequeños de aputure. También tenía un proyector de cine y diferentes flexos o lámparas que usaba para iluminar mi mesa de trabajo. Así que opté por utilizar en la mayoría de las escenas la luz práctica, que es la luz que está dentro de la escena. Este tipo de iluminación puede ser diferentes lámparas que encontremos, flexos, lo que queramos. Para las 2 escenas en exteriores, pues utilicé luz natural, pero sí es verdad que días anteriores planifiqué los días en los que hacía nublado para que las nubes hicieran un poco de difusor del sol y así no tener tantas sombras en la cara a la hora de grabar. Y por último pasamos al color. El uso del color tenía que planificarlo antes de grabar. En esta historia por primera vez quería utilizar el color de manera narrativa para la historia, así que utilicé el famoso Orange and Teal. En esta historia, como había una rivalidad entre la protagonista y su enfermedad mental, pues quise utilizar diferentes colores complementarios u opuestos para mostrar ese contraste. Así que atribuí un color a cada personaje. De esa manera, cuando apareciera ese color en la escena, pues el espectador podría ver quién estaría dominando la situación en ese momento. Así que bueno, ya por fin, después de realizar todo este proceso de preproducción, lo siguiente que tenía que hacer sería grabar. Y aquí empezaría la parte de producción o de cómo grabé el videoclip, que os la contaré en otro vídeo, y también haré un análisis detallado de cada escena, mostrándoos cómo podemos utilizar el lenguaje audiovisual que tenemos, como los movimientos de cámara, los encuadres, la angulación, para contar mejor la historia y que le complemente mejor. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y espero no haberos aburrido, porque bueno, quería hacer este vídeo de manera muy detallada para la gente que a lo mejor se está planteando realizar un videoclip o un cortometraje y no sabe cómo empezar. Pues os cuento mi experiencia personal de cómo creé yo este videoclip. Así que nosotros nos vemos la semana que viene con otro vídeo y ya sabes, manos a la cámara y a fotografiar.